días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser un abogado, es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Hago novelas espontáneas, que digo yo, narradas de viva voz con forma de audiolibro, inéditas, como son La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, que todo esto podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema muy interesante, creo, que es el tema de la conversión de un cristiano. Ya os he hablado en otras conferencias que iba a hablar de este tema porque me parecía muy importante, como una persona que está en el mundo, que es mundana, que muchas veces está alejada de la palabra de Dios, o que pensando que está cerca de Dios, sin embargo, no está cumpliendo con las normas de Dios y un día empieza a convertirse al cristianismo. Dios le transforma completamente, como veremos cómo hizo con los grandes hombres y mujeres de la Biblia, y cómo hay personas en esta época, incluso en nuestro siglo XXI, que ya han sufrido esta transformación. Y cómo esa persona, como decía Pablo, el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿no? Cómo deja de ser aquella persona que era. Empezando por el principio, vemos, por ejemplo, el caso más evidente es Abraham, un hombre que estaba en la tierra de Ur, en Caldea, la tierra de Babilonia, una tierra poblada de demonios, de idolatría, de gente que estaba totalmente alejada de las normas de Dios, que esto ocurre sobre todo a partir de la famosa Torre de Babel, la confusión de lenguas, y cómo los hombres, por desgracia, habían abandonado la palabra de Dios, a pesar de que habían tenido testimonio o tradición del diluvio universal, de lo que había ocurrido con Noé, de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, pero la mayoría, por desgracia, habían olvidado a Dios. Entonces, Dios, que no olvidó al pueblo de Israel, que no olvidó al ser humano, vemos que en un principio salva a Noé y su familia para formar una nueva humanidad y después escoge entre estos descendientes de los hijos de Noé, de Sem, del hijo de Noé, a un hombre que se llama Abraham y que se convertirá en el amigo de Dios. Pero para eso tiene que sacarlo de la tierra de Ur. Y sacarlo de la tierra de Ur, cuando escuchamos en la Biblia, le sacó de Egipto, le sacó de la tierra de Babilonia, quiere decirse que lo saca del mundo. Lo saca de ese mundo demoníaco que estaba viviendo, completamente diferente a lo que le habían enseñado sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres. Bueno, y vemos cómo ese hombre tiene que cambiar radicalmente su vida. Abraham le dice sí a Dios y por lo tanto se convierte en un hombre que va a ser bendecido por Dios y además una bendición para el pueblo de Israel. Esto ya lo hablamos cuando hablábamos de Abraham, ¿no? Pero que hay que resaltar esa transformación completa que sufre el corazón de Abraham. Abraham era un hombre con inquietudes, era un hombre que de alguna manera veía que lo que se practicaba en esa tierra no era de acorde con las tradiciones que le habían inculcado a él, porque era el hijo de Sem, el hijo, quiero decir, el descendiente de Sem, de Noé, y un día, cuando Dios le llama, dice sí. Él
decide romper con aquella vida de idolatría y de porquería y se va a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió. Pero es una transformación constante que él va sufriendo. Y veremos cómo será bendecido, cómo tendrá que luchar contra otros pueblos, cómo tendrá que sufrir muchísimas penalidades, sobre todo lo de la mujer, que no podía tener hijos, y bueno, esas penalidades que él va sufriendo, pero siempre confiando en el Señor, obedeciendo a Dios y siendo un hombre recto. Pero eso no es de un día para otro, eso es una transformación que va sufriendo ese hombre, como Dios trabaja con él, pero él también tuvo esa voluntad de seguir a Dios, de confiar en Dios y de cumplir lo que le decía Dios. Entonces fue elegido y conocido en todo el mundo como el padre de la fe. Después, unos años después, vemos otro hombre, en este caso ya sería José, que es descendiente de Abraham, el hijo de Jacob, y José, como es vendido como esclavo por sus propios hermanos, que lo llevan a Egipto, como Dios se vale de él para convertirlo en un hombre poderoso, en un hombre grande, después del faraón, para salvar a su pueblo del hambre y de lo que les iba a venir, cómo interpreta los sueños, pero como José, siendo fiel a Dios, tiene que transformarse y tiene que ser un hombre obediente a Dios, a pesar de todas las penalidades que sufrió. El caso de Moisés es todavía más relevante. Moisés, el príncipe de Egipto, un hombre que es salvado de las aguas, es lo que quiere decir su nombre, y cómo el faraón, la hija del faraón, le adopta y se convierte en un príncipe. Allí tiene todos los placeres, tiene todos los deseos satisfechos, pero un día Dios le llama. Y ese llamado que le hace Dios, cuando él es un hombre ya de una edad, él dice que sí a Dios, pero tiene una transformación progresiva. Se va al desierto, huye y allí Dios trabaja con él. Hasta que se casa con Séfora, tiene hijos y entonces va a la montaña, ve la zarza ardiendo y Dios lo convierte en un gran profeta y legislador de su pueblo. Pero que no fue de repente, es una transformación completa. Y en la historia vamos a ver, la historia del pueblo de Israel, en la Biblia vamos a ver cómo va transformando Dios a los seres humanos para utilizarlos para Él. Y vemos un montón de ejemplos. El caso ya también más extraordinario, avanzando ya después de la muerte de Cristo, es de Pablo. Saulo, ya lo hemos dicho, un hombre que era recto ante Dios, es decir, que él quería proteger la fe judía y él quería seguir los mandatos de Dios, equivocadamente persigue a los cristianos, porque piensa que son contra Dios. Cuando cae del caballo, Cristo le llama, lo ilumina, lo deja ciego, bueno, y lo va convirtiendo. Pero esa conversión, aunque nos parezca que fue de repente, tuvo que transformarle a Pablo completamente. Tuvo que ser una transformación de sentimientos, de ideas, de tal. Y eso también nos puede poner es como un ejemplo que nos pone Dios para decirnos que muchos de nosotros salimos de muchas iglesias, algunos hasta del ateísmo, para irnos a la palabra de Dios y para decir sí a Dios y ser fieles a Dios. Pero que costó. Por eso dice Pablo, el hombre viejo y el hombre nuevo. En el momento en que uno ya se convierte a Cristo, al cristianismo, es como una revolución interior, se va dando cuenta que todo aquello que seguía no era conforme a las normas de Dios, le va a costar, porque evidentemente hemos dicho que el cristiano no es alguien que tenga nada especial en el sentido de perfección, de que no va a tener ningún pecado, de que va a ser una vida de placeres y lujos. Esto no es verdad. El cristiano es una persona igual que otras, lo único que ha decidido seguir a Cristo, seguir a Dios y por lo tanto cumplir los mandamientos de Dios.
Y cuando esto no lo consigue, porque somos, sabe Dios, muy débiles, el espíritu está presto, pero la carne es débil, lo dice Pablo, o lo dice Cristo, lo dice el Señor, es igual. El caso es que nosotros, cuando pecamos, los cristianos, nos arrepentimos en el nombre de Jesucristo, somos lavados de nuestros pecados y ya podemos orar ante el Señor. Porque primero tenemos que estar limpios para orar ante Dios, que Dios es santo. Esto lo he dicho cuando hablaba de la santidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablaba también de la paciencia, que lo queremos todo. Dios trabaja con las personas, las convierte. El profeta Jeremías, el profeta Elías, el profeta Isaías, todos han sido transformados. Samuel, todos. Y todos van teniendo una percepción distinta a la que antes tenían. Los primeros discípulos de los apóstoles, los primeros cristianos, también tuvieron lo mismo. Salieron de otros sitios, eran gentiles, muchos de ellos no eran judíos y se convirtieron a Cristo. ¿Y qué es lo que pasó? Que ya su corazón cambia. Ven a las personas de forma distinta, porque esta es la transformación, luego la hablaré, la transformación al cristianismo, lo que ocurre en el interior de una persona que se transforma a Cristo, y cómo ellos ya daban sus bienes, los que eran ricos, lo ponían al servicio de la comunidad, los pobres daban lo poco que tenían, si es que tenían algo, lo compartían todo, y eso hacía que evidentemente se encontraran en una situación de mejoría, porque la felicidad sin compartir no es felicidad completa. La felicidad significa algo que te encuentras bien, pero porque tú compartes. La felicidad compartida es más felicidad. Las penas compartidas son menos penas. Por eso Dios, desde el momento que le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, es porque el hombre solo no puede estar en el mundo. Necesita la ayuda, necesita la proximidad. Solamente Dios puede estar solo, si Él quiere. Y quiso tener a Cristo, quiso tener los ángeles, quiso crear la humanidad. Porque así nos hace a nosotros más felices y probablemente Él también es más feliz porque es un Dios generoso. Por lo tanto, cuando se comparte, se es mucho más feliz. Por eso el egoísta, el avaro, este tipo de personas nunca serán felices, porque no tienen esa capacidad de darse cuenta de que el ayudar a otros, el ser generoso, el ser caritativo, el ser amable, el ser tal, hace a uno mucho más feliz. Te desprendes de ese egoísmo y tienes compasión del prójimo, como a veces lo tienen de nosotros. Entonces, a lo que íbamos. Los primeros cristianos tenían esta facultad, fueron felices porque lo daban todo y tal. Después ya se empezaron a crear las comunidades, bueno, las iglesias, las asambleas, pero conforme fue pasando el tiempo, el cristianismo fue abandonando, y esto es una pena, esas ideas que había tenido Cristo, el mandato de Jesús y tal, y fueron adulterando la Biblia. Y sale la gran ramera de Babilonia, la Iglesia Católica, otro tipo de iglesias, que lo que hacen es pervertir el mandato de Dios, pervertir los mandamientos. Hacen idolatrías, que Dios no lo quiere, lo odia, y hacen otras cosas que no son correctas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser engañados, porque el enemigo está siempre al tanto de perturbarnos, de engañarnos y llevarnos a caminos que no son los de Dios. Y hay que leer la Biblia y darse cuenta de lo que realmente es la palabra de Dios. Y el que quita y el que pone, que se apareció la Virgen, esto es absurdo, esto no sirve para nada. Esto es el diablo que se viste de ángel de luz. Y muchos son engañados. Ya lo dijo Cristo, muchos serán engañados, incluso los elegidos, es decir, los que Dios había elegido o predestinado para él. Entonces hay que tener cuidado. Y a partir del siglo XX ya he dicho que hubo mucho ateísmo, con las teorías del señor Darwin, que si el hombre desciende del mono, qué tal, y bueno, los descubrimientos se le subieron a la cabeza al ser humano y se creyó que ya no necesitaba Dios para nada. Cuando es una equivocación grandísima, porque el ser humano
es finito, limitado, y no se hace ningún bien a sí mismo. No se basta a sí mismo y dependemos siempre de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Recordemos estas palabras de Cristo. Entonces, en el siglo XXI también hay conversiones al cristianismo. ¿Y cómo se nota esa conversión? Dios llama al que es para él, lo que hablaba de la predestinación. Dios en realidad dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiere Dios que todo el mundo se salve. No quiere consentidos, ni tiene mimados, y este sí y el otro no. No hay fatalismo, ni destino, ni todas estas tonterías. Ahora, evidentemente, a pesar de que muchas veces Dios llama a mucha gente, estas no le van a contestar. No le van a decir que sí. Recordemos el caso de Adán, recordemos el caso de Caín, recordemos el caso de Judas, recordemos el caso de muchos que no han querido nada con Dios. Y esto ha hecho que fracasaran en la vida, que fueran unos inadaptados y unos desgraciados, porque les ha faltado la protección de Dios y las bendiciones que tiene Dios, que nos protege muchas veces hasta de nosotros mismos, que nos podemos hacer daño sin darnos ni cuenta. Como los niños pequeños, igual. Esto es lo que somos para Dios, como niños pequeños. Entonces, por eso digo, no soltaros de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo viene la conversión? Cristo dijo que los que eran suyos oían su voz. Dios ha predestinado a las personas, como le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre, te conocí, o sea, ya te elegí, y una vez elige a una persona, él sabe, porque es Dios, Dios sabe que esa persona le va a decir que sí. Normalmente, aunque he dicho que hay veces que no contestan, normalmente, esto es matemático, nunca se equivoca Dios. Por lo tanto, cuando elige a alguien, él sabe que va a decir que sí. Porque es Dios. Nosotros no lo sabemos, porque nosotros, evidentemente, no somos Dios, no tenemos esta omnisciencia que solo la tiene Dios. Ve nuestros pensamientos antes de que nosotros digamos algo, sabe dónde nos vamos a sentar en un sitio, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, antes de que nosotros lo sepamos. Porque es Dios. Entonces Él sabe todo lo que va a ocurrir. Cuando una persona la elige, Él sabe que va a decir que sí. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Cuando vamos a la Biblia, constantemente leemos la Biblia o nos arrepentimos y volvemos a Cristo. Entonces, una persona, por ejemplo, que está en un sitio equivocado, está en una iglesia, está tal, o no cree en Dios, tal. De repente siente como una llamada de advertencia. Por el camino que vas, no vas bien. Voy a utilizar el término más fácil de la persona que dice creer en Dios, pero que no sigue totalmente la palabra de Dios o se ha apartado de Dios. Estos hay casos a montones, por lo que sea. O bien porque se ha enamorado del mundo, tiene muchas preocupaciones, o por malas compañías, lo que sea. Pero esta persona recibe un día una advertencia de Dios y Dios le dice, cuidado, por donde vas, no vas bien. Y si esta persona realmente su corazón se abre a Dios y está inclinado a Dios, esta persona responderá. Tarde o temprano irá hacia Dios. Entonces lo primero que ocurre es como el que se ve en un espejo y no se había visto nunca. Normalmente, se suele poner el ejemplo muchas veces de esa persona que está sucia y no se ha visto nunca y de repente dice, uy, qué suciedad tengo. Pues eso es lo que ocurre cuando uno se convierte a Cristo. Pensábamos que íbamos limpios y estamos sucios. Pensábamos que lo que hacíamos estaba bien y es terrible lo que estamos haciendo. Entonces empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a escuchar la palabra por personas que nos están llevando la palabra porque Dios las está utilizando para ayudarnos y empezamos a pensar, esto que estoy escuchando
o bien porque lo escuché de niña o de niño o tal, esto me encuentro bien cuando escucho estas palabras, porque las palabras, el mensaje de Dios siempre es como un filo, como una espada que atraviesa. Y cuando uno está abierto, porque hay que estar abierto a la palabra de Dios, es cuando se da cuenta de que no casa lo que estoy haciendo, lo que estoy escuchando, con lo que estoy practicando o con lo que estoy leyendo. Y empieza a ver cosas que antes no veía. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, adorar imágenes, que si la Virgen, que si no sé qué. Y esto aquí en la Biblia dice que no, que estoy haciendo algo que no es correcto. Porque cuando nosotros practicamos la idolatría, que es como un adulterio respecto de Dios, del amor a Dios, los demonios se vienen a nosotros y de alguna manera empiezan a llevarnos a su terreno. Les abrimos la puerta, como el que practica pornografía y otras porquerías. Bueno, pues la idolatría es sucia, porque los diablos, los demonios están metidos detrás. Y es como si Dios nos rasgara el velo y nos dijera, mira lo que tú estás adorando, un demonio. Y luego empiezan esas personas, como el que ve monstruos, empieza a tener pesadillas, como el que se droga, se emborracha, empieza a oír voces de demonios y cosas muy malas. ¿Por qué? Porque está con los demonios. Le ha abierto la puerta al demonio. Y ahí tiene en su casa demonios, aunque no se dé cuenta, cosas demoníacas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tirarlas. Tirar todas las cosas de ídolos, ya sean del Buda, del ángel, de no sé qué, de la Virgen, de todo eso. Eso es demoníaco, hay que tirarlo. Amuletos, todas esas porquerías, fuera. Y no consultar horóscopos, no. Ir a la palabra de Dios y estudiar la palabra. Y es cuando uno empieza a darse cuenta de lo que había hecho. Pero ¿cómo? Aquello que Dios te abre la mente y te dice, esto no lo vuelvas a practicar porque esto no me gusta. Y es cuando empiezas a ir a la palabra. Y es cuando empieza tu corazón y tu mente y tu ánimo a transformarse, a limpiarse. Muchas veces doloroso porque había, digamos, prácticas que te gustaban, que hay que salir de ellas, vicios que practicabas que no eran correctos y hay que quitarse de toda esa basura. Entonces, cuando se llega a Dios se dice, bueno, pero ¿yo qué estaba haciendo? Y es una transformación progresiva. A veces años, como le pasó a Moisés, a veces tiempo. No es de un día para otro me transformé. Eso no. Mentira, el que diga que de un día para otro, no, eso es tiempo. Y eso es arrepentimiento, eso es lloro, es sometimiento, y al final se ve una luz y empezamos a caminar con Dios. Es como si estuviéramos ciegos y Dios nos abre los ojos y nos da la vista. Por eso andamos por fe y no por vista. El cristiano tiene la capacidad de ver entonces lo que le estaba oculto. No digo que empiece a ver ángeles y demonios y cosas raras, no. Pero es digamos, un ojo espiritual que se le abre por la Biblia, la palabra de Dios, y empieza a ver cosas. Empieza a estar protegido por el Señor, empieza a quitarse muchas maldiciones que tenía, porque el que practica todo esto que he dicho antes de es malo, idolatrías y otras cosas de vicios y que hacíamos, y ve la vida de otra manera. Ve al ser humano de otra manera, empieza a decir yo tengo que cumplir correctamente con todo lo que hago y no me voy a dejar nada. Yo debo dinero, lo pago. Yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque empiezas a preguntarte, ¿esto es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Esto le puede agradar? Esto se llama temor de Dios. Y esto se tiene cuando uno ya está transformado, cuando uno es cristiano. Y mentira que uno nace cristiano. Mentira. Esto no es verdad. Salvo que Dios intervenga, como hizo con Samuel, que ya su madre, desde muy pequeño, lo llevó al templo, lo puso bajo, digamos, las órdenes del sacerdote Elí y lo consagró al Señor. Pero salvo estos casos, nadie nace cristiano. Esto no es verdad. Sigue, por regla general, porque esto es normal, según donde nosotros estemos,
viviendo o donde hayamos nacido, seguiremos las normas de nuestros padres y las tradiciones. El que ha nacido en un sitio donde hay budismo será budista, el otro maometano, el otro cristiano, el otro no sé qué, pero no porque él lo haya decidido. Entonces, cuando ya somos adultos mentalmente, porque por desgracia, no porque se tengan 7 años ya uso de razón, muchas personas llegan a los 30 y 40 años y todavía no tienen ni madurez mental, ni madurez espiritual, mejor dicho. Por lo tanto, es cuando Dios nos dice, ya está bien, basta de tanto pecado, basta de hacer cosas que a mí no me agradan. Tú has sido predestinado, tú has sido elegido, yo te doy este beneficio, pero tú tienes que actuar. Como aquello decíamos de los exámenes, ¿no? Ay, Señor, haz que yo apruebe el examen sin estudiar. No. Dios te dice, tú estudia y después yo te ayudaré. Pero lo que no puede ser es que tú me estés pidiendo ayuda sin hacer absolutamente nada. Porque esto yo no te lo voy a permitir. Entonces no juguemos con Dios, ni nos riamos de Dios, ni nos burlemos de Dios. Porque si yo digo, sí, yo creo en Dios, pero no cumplo, ya lo he dicho, mentira que eres cristiano. Te das cuenta de que tienes la salvación por una serie de detalles. Cuando tú estás con Dios, cuando estás leyendo, estás profundizando. Y aunque peques, dices, Señor, esto voy a pedirte de rodillas que me lo quites, este vicio, esta manía, este pecado, que no hay, bueno, que yo soy incapaz, dame fuerzas, dame. Dios te dará las fuerzas. Pero hay que intentar por todos los medios luchar contra nuestras emociones. Y como nosotros somos incapaces de vencerlo, tenemos que pedir ayuda a Dios. Sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y así nos irá bien en la vida. Si luchamos contra estas cosas que van en contra de la palabra de Dios y que intentan apartarnos del camino recto. Entonces la conversión del cristiano es esta: salir de ese mundo plagado de peligros, de atractivos, de seducciones, para ir a Dios, al caminar con Dios, a estar con Dios y a solo pensar en Dios y no pensar tanto en nosotros, que es como una manía, como una obsesión. Tendemos a crearnos un mundo solo para nosotros, olvidando que vivimos con otras personas, olvidando que estamos en el mundo por algo. Yo decía ayer que si estaba viva era por algo. Si estamos vivos es por algo, no porque nosotros decidimos estar vivos. Hemos de cuidar la salud también. De que no nos pase nada, de tener una conducta saludable y de no hacer cosas que pongan en peligro nuestra vida o la vida de los demás. Pero quitando esto, no estar todo el rato como el egocéntrico. Todo gira en torno a mí, a mí, a mí, a mí. Yo me levanto por la mañana, hago lo que quiero, no me preocupo de nadie, yo soy autosuficiente. Pues esto es un error. Esto es el ateo. Yo no practico la palabra de Dios, no la leo, no la escucho. ¿Para qué si no lo necesito? Pues ahí estás en un error porque tú lo necesitas. Porque con tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Por lo tanto, esto es un poco lo que quería decir respecto de la conversión al cristianismo, que es un tema imprescindible y que además es un tema que nos puede ayudar para comprender cuál es o cuánta es la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Gracias por haberme escuchado.